Muy bien, hermanos. Quisiera que nos tuviésemos a la mano Hechos 20 del 18 al 32. Hemos leído todo el texto completo, pero vamos a enfocarnos en el 18 al 32. Vemos aquí que discurso de despedida de Pablo en Mileto, dice el título que ha colocado Reina Valera en el capítulo. Bien, creo que una de las cosas a las que estamos llamados hoy en día en el ministerio es a renovar las iglesias por medio de un conocimiento creciente del cristianismo bíblico, es decir, un conocimiento del cristianismo histórico. No solamente, ciertamente el fundamento en la palabra de Dios, pero no debemos tomar a la ligera de que somos una iglesia histórica. Tenemos una historia detrás de nosotros y tenemos un cristianismo que se puede denominar histórico. De manera que si vamos a ser cristianos comprometidos, tenemos que estar comprometidos con nuestra herencia. Tenemos una herencia y tenemos que mantener, como dice Hebreos 10, 23, tenemos que mantener firme la profesión de nuestra esperanza, sin fluctuar, sin vacilar, sin titubear, como dice el texto literalmente. Hay que obedecer la palabra de Dios, como dice el profeta Jeremías: ciñe tus lomos, levántate y dile a todos lo que yo te mande. No temas ante ellos, no sea, dice Biblia de las Américas, no sea que yo te infunda temor delante de ellos. Lo que está diciendo el profeta Jeremías es que no debemos temer al mundo, debemos temer a Dios si somos infieles. Y aquí está el tema de hoy, la fidelidad a la historia de la iglesia también. No toda la historia de la iglesia está mal. Hay cosas que sucedieron en nombre de Dios en la historia de la iglesia, pero me estoy refiriendo a la historia en el sentido más estrictamente bíblico de la iglesia, que siempre ha permanecido fiel, ese remanente que Dios ha guardado a través de la historia hasta este día y de la cual somos herederos. Si somos presbiterianos, si somos bautistas reformados, si creemos que la salvación es por la gracia, entonces estamos en la herencia de la iglesia. ¿Sí? Somos salvos por la gracia y por la misericordia de Dios, como reza las Escrituras. Y bien, tenemos que seguir adelante fieles al Señor, confiando en Él, en sus buenos propósitos. Tenemos que confiar en Él porque sus tiempos son mejores. Tenemos que confiar en Él porque Dios es soberano y debemos confiar en su obra y en sus propósitos. El viernes en la reunión hablamos de los decretos de Dios y yo hice una pregunta al final acerca de qué cambiarías si tuvieses la capacidad de volver a nacer. ¿Qué cambiarías en tu vida? Y claro, al principio hay dudas, pero si sabemos que Dios determina todas las cosas desde antes de la fundación del mundo, antes de que las cosas fuesen, ya Dios las había preestablecido. Por lo tanto, la pregunta tenía trampa. Y entendiendo que Dios decide las cosas de antemano, entonces, ¿qué cambiaríamos nosotros de nuestras vidas? Y creo que todos coincidimos en que nada. Ya sea que tengamos una enfermedad, ya sea que tengamos dificultades económicas, ya sea que cualquiera que sea la situación, debemos glorificar a Dios porque Dios tiene un plan
y el plan es perfecto. Y si nos ha llegado y nos ha sobrevenido cualquier cosa, ha sido la voluntad de Dios, porque Dios no se deja nada al arbitrio. Dios tiene un solo plan y ese plan se va a cumplir. Así que podría decir que el 100% de los hermanos hemos pensado el viernes que no cambiaríamos absolutamente nada. Seríamos exactamente los mismos, solo que con el deseo de no pecar y de haber conocido al Señor mucho antes. Pero nada de lo que hemos experimentado en nuestras vidas, nada cambiaríamos, porque son cosas que Dios ha preparado de antemano para que andemos en ellas y que la vivamos. Y Él estableció no solamente nuestro nacimiento, sino el lugar donde vamos a morir. Amén. Y debemos confiar plenamente en su obra. Pues sí, después de 1500 años en el que el cristianismo ha sido la cosmovisión dominante en Occidente, ahora nos encontramos viviendo en un mundo post-cristiano. Esto suena a broma, pero eso es lo que dicen, ¿no? Que vivimos en un mundo post-cristiano. Y para ser sensatos, en términos de, voy a decirlo literalmente, calvinismo, más bien nuestra influencia y nuestros números parecen pocos. Ha llegado el cristianismo y en sí la doctrina reformada bíblica a dejar de tener hacer un recuerdo, a tener más recuerdos que promesas. ¿Ha llegado el cristianismo a hacer más recuerdos que promesas? ¿Hago esa pregunta? Yo creo que no. Tenemos un problema hoy en día, y es que el cristianismo, los hermanos en diferentes lugares del mundo han dejado de comprometerse. Muchos de ellos están sentados en la comodidad de esa libertad a la cual hemos estado ilusoriamente enganchados, pero hemos perdido algunos el deseo ardiente y la preocupación de que esto es post-cristiano, como dicen. No, amados hermanos, quisiera poner solo un ejemplo. ¿Sabéis la tribu Tif en Nigeria? No lo sabéis, ¿no? Está repartido entre Nigeria y Camerún. Durante el colonialismo británico dividieron Camerún y Nigeria, y dividieron las tribus en dos. Por lo tanto, una parte quedó en Camerún y otra parte quedó en Nigeria, en 3 comunidades, podríamos decir autónomas. Pero ¿sabéis una cosa? La membresía de esa iglesia es pequeña, pero la iglesia literalmente se llena cada domingo, y se llena los martes en las reuniones, y se llena los jueves en las reuniones. Ese cristianismo efervescente, esa doctrina reformada, se denominan calvinistas, y quizás muchos no sabemos qué significa ser calvinista, y está bien, no pasa nada, siempre que entendamos que estamos hablando de la teología bíblica, la teología reformada, la cual es la teología que profesábamos desde hace 500 años, pero que es la herencia que viene de antaño en la historia de la iglesia, la cual dice que Dios es soberano, que la salvación es solo por la gracia, y que solo mediante la fe en Cristo Jesús, y que solo creemos en la Escritura como única autoridad, y que solo tenemos que darle la gloria a Dios. Ese es el cristianismo que se está profesando en las tribus Tif en Nigeria. Irán es uno de los países que más reprime el cristianismo, pero es uno de los países donde más están creciendo los cristianos. China, 1,000 y pico de millones de personas, 430 millones de cristianos, y creciendo.
no estamos solos. No nos ha dejado el Señor. Cuando el Señor ha dejado de bendecir aquí es porque está bendiciendo en otro lado. Y nosotros tenemos que humillarnos para que el Señor bendiga también otra vez aquí. Amén. Porque nosotros no somos la Europa post-cristianismo. De aquí salió el Evangelio a otras naciones. Y ahora vienen a evangelizarnos a nosotros. Esto es triste. Pero no podemos perder las esperanzas. Dios es fiel y Él prometió que Él iba a estar con nosotros todos los días. Solo tenemos que doblar nuestras rodillas. Así que nuestro enfoque no debe estar en nuestros fracasos, sino en el éxito de Dios. Debemos pensar, como decía a los hermanos, debemos pensar en que Dios estableció unos pasos a seguir en la historia, estableció de antemano lo que iba a suceder y también no solamente el fin, sino también los medios por el cual iban a suceder. Ahora estamos en decadencia en Occidente, no podemos negarlo. Ahora la verdad se ha cambiado por la mentira. Ahora la noticia es más mentira que verdad. Hay que escudriñar minuciosamente para ver qué verdad se dice cuando estamos totalmente en un momento de deterioro moral y deterioro social, precisamente porque de aquí, de estos púlpitos, no ha salido enteramente la verdad. Pero el cristianismo es como aquella ruedecita o como aquella campanita que está a la puerta de la casa esperando que el viento sople para sonar. El viento del Espíritu Santo llegará en cualquier momento a este continente y esa campana no va a parar. Van a volver a salir Wesleys, van a salir Livingstones, van a salir Murray y van a salir muchos cristianos que han ido a llevar el Evangelio a otras naciones sin importarle las consecuencias. Por eso Pablo dice aquí en Hechos 20:27, esto fue en Efesios, en la ciudad de Efesios, cuando esta escena, el apóstol Pablo los anima en el futuro servicio del Señor. Hechos 20:27, esto está en la ciudad de Éfeso. El apóstol Pablo los anima en su futuro servicio al Señor y les dice: vosotros, le está diciendo en Hechos, versículo 20-18, dice: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y prueba que me han venido por las acechanzas de los judíos, y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, que es lo que estamos haciendo ahora. Ahora enseñamos públicamente, pero también estamos enseñando por las casas. Debemos retomar el cristianismo bíblico, el cristianismo histórico. Nada de super mega iglesia. A mí me encantaría que la iglesia estuviera llena de personas, pero me encantaría ser como esa tribu Tif en Nigeria, donde hay pocos miembros, pero no hay manera de meter tanta gente en las congregaciones, porque se predica la palabra, se tiene celo por el amor al Señor y por su palabra y por su historia, y les da igual que los persigan. Igual les pasa en Irán, les da igual que los persigan, la iglesia crece. Lo meten preso y predican en la cárcel. Aleluya, aleluya. En China le dicen: no puede tener cruces porque eso hiere la sensibilidad de bla. Igual nos vamos a las catatumbas. Y el cristianismo hoy en día en China es más grande que el Partido Comunista Chino, y tienen temor de eso, porque nadie puede detener a la iglesia. La iglesia es triunfante, la iglesia no se detiene, la iglesia prevalecerá la iglesia, y cuando venga el Señor hallará su iglesia. Dice el apóstol Pablo
en el versículo 24, pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. El apóstol Pablo hizo un llamado a los ancianos de Éfeso para que conservaran y edificaran sobre la verdad cristiana que él, el apóstol, les había presentado. Él les había dado todo el consejo de Dios y les pidió que vivieran con valentía en virtud de esa verdad. Vivan valientemente, no tengan miedo. Estamos predicando a Cristo y a este crucificado. Hoy necesitamos un cristianismo valiente para estos tiempos tan particulares que estamos viviendo. ¿Cuál debería ser el carácter de este cristianismo fuerte, valeroso y valiente que necesitamos? ¿Cuál es esa verdad de Dios que debemos abrazar, vivir, esa verdad que debemos también enseñar? ¿Cuál es ese tipo de cristianismo que debemos experimentar como hijos de Dios? Pablo en el versículo 27 dice así, versículo 27, dice: porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Y el versículo 20 dice: como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. El apóstol Pablo habló en gran medida en el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo, quien envió a sus discípulos en la gran comisión para ir y enseñar, como dice Mateo 28:20, todo lo que os he mandado. Eso fue lo que dijo el Señor Jesucristo. Eso fue lo que dijo: id y enseñar todo lo que os he mandado, id y enseñarlo. Id y hacer discípulos, enseñándole todo lo que os he mandado. Qué hermoso. Pablo hace eco de las palabras de nuestro Señor Jesucristo y se lo hace no solamente a la iglesia de Éfeso, sino a los ancianos de la iglesia en Éfeso. Ha estado 3 años luchando, enviando la palabra a todos ellos, y sabemos que la Escritura y nuestra herencia son claras en que estamos comprometidos con lo que el Señor ha revelado en su santa y bendita palabra. Buscamos todo el consejo de Dios, buscamos toda la plenitud de lo que el Señor nos ha revelado. Jeremías dice, en Jeremías 26:2 dice así: así dice el Señor, ponte en el atrio de la casa del Señor y habla a todas las ciudades de Judá que vienen a adorar en la casa del Señor todas las palabras que te he mandado decirles. No omitas ni una sola palabra. Nosotros no debemos omitir una sola palabra de las cosas que Dios nos ha mandado. Al pecado, pecado. A la mentira, mentira. Y honor a quien amerita honor. La palabra del Señor es la que guía nuestros caminos. La tarea que nos es encomendada es hablar todo el consejo de Dios, todas las cosas de Dios. Es lo que se nos ha encomendado. Todo lo que Dios ha revelado. Nuestro crecimiento como cristianos está fundamentado y arraigado en nuestro compromiso con la palabra y con su inerrancia. Dice Juan Calvino en un libro que, no sé, me habré leído 5 veces, o no sé, muchas más, porque es un libro corto, pero es bastante sustancioso. Dice Juan Calvino al cardenal Sadoleto, le dice: por tanto, cuando un alma es privada de la palabra de Dios, cuando un alma
Cuando un alma es privada de la palabra de Dios, es entregada desarmada al diablo para su destrucción. Estas son nuestras armas. Satanás huye cuando hablamos la palabra de Dios. Esto se lo dijo Calvino a Sadoleto cuando los ginebrinos le dijeron a Calvino: vuelve porque vienen los católicos otra vez y hemos aprendido la palabra de Dios. Y Calvino lo tenía claro y lo dijo: por tanto, cuando un alma es privada de la palabra de Dios, es entregada desarmada al diablo para su destrucción. Así que nuestra convicción es que la palabra de Dios es nuestra espada y nuestra defensa. Así que tenemos que aprender a manejarla. Tenemos que estudiar la palabra de Dios. De ahí la importancia de los grupos. También eso no quiere decir que no tengamos un tiempo personal con nuestro Dios, privado de lectura, en intimidad. Pero principalmente debemos estudiar y escudriñar las Escrituras y aprender la palabra de Dios, porque cuando Satanás vino y le dijo al Señor Jesús en el desierto: si eres el Hijo de Dios, lánzate. Y dice: escrito está, escrito está, escrito está, escrito está. Dice Isaías: a la ley y al testimonio, si no hicieren conforme a esto, es que no les ha amanecido. Es la palabra de Dios nuestra fortaleza. Es la que nos guía, nos instruye, nos da el norte hacia donde tenemos que ir. Juan Calvino también, comentando Jeremías 42, 5, 6, dice así: si queremos probar nuestra fidelidad a Dios, la única manera de actuar es considerar su palabra como vinculante, ya sea que estemos de acuerdo con ella o no, y nunca murmurar. Muchas veces no podremos quizás estar en desacuerdo con la palabra. Muchas veces nos suena muy estridente algunas cosas o muy difíciles a veces de digerir la palabra, pero no podemos nunca murmurar de ella como hacen los impíos, pues cuando Dios les impone un yugo, se quejan de que su doctrina es demasiado dura y pesada. Por tanto, si queremos dar una prueba segura de nuestra fidelidad, dejemos de lado todo lo que pueda hacer que la palabra de Dios nos sea inaceptable. Cualquier cosa que haga que pensemos que la palabra de Dios es inaceptable, tenemos que despejarlo, tenemos que destruirlo, tenemos que desarraigarlo de nuestra vida, de nuestro corazón, porque la palabra de Dios es infalible. Cielo y tierra pasará, pero no mi palabra. Y si hay algo que nos incomoda en la palabra de Dios, aleluya, hay algo que tenemos que cambiar entonces. Aceptamos la palabra de Dios en su totalidad. Estamos comprometidos con ella, tanto en lo que nos agrada como en lo que nos incomoda. Tenemos que estar comprometidos con la palabra de Dios. A causa de nuestros pecados y nuestra ignorancia debemos tener la palabra de Dios para que nos corrija. Y esto significa que estamos comprometidos con una teología bíblica completa. Y aquí entra la palabra teología bíblica. Ya va el hermano a hablar de teología aquí. ¿Qué es eso de teología? Bueno, ahí dicen, literalmente es teólogos, estudio de Dios, pero realmente es estudio de lo que Dios ha revelado de sí mismo en la palabra. Que es ser más explícito. Es lo que Dios ha revelado acerca de sí mismo en la palabra. Entonces estudiamos de otra manera es el estudio de la palabra de Dios. Un teólogo muy querido que lo hemos estudiado algunos años atrás, hace poco, 3 años atrás, Gresham Machen, lo expresó de manera contundente. Dice que la vida cristiana es el fruto. La vida cristiana es el fruto de la doctrina cristiana, no su raíz.
La vida cristiana es el fruto de la doctrina cristiana, no su raíz. Y la experiencia cristiana debe ser probada por la Biblia. La experiencia cristiana debe ser probada por la Biblia, no la Biblia por la experiencia cristiana. Estamos comprometidos con esta noción de que la palabra nos juzga a nosotros y no nosotros a ella. La palabra nos dirige a nosotros y no nosotros a ella. Ese es el compromiso de esta congregación, y 100% convencido de que hay muchas otras congregaciones que tienen la palabra en donde tiene que estar, y es en el centro del púlpito. No predicamos a nadie salvo a Cristo y a este crucificado. Entonces, debemos asegurarnos que el cristianismo no lo hemos reducido solo a la teología, el estudio de la palabra o las doctrinas específicas y cosas así. Debemos renovarnos en la vida y en la plenitud de una vida reformada, una vida transformada que fluye de una buena teología, de un buen estudio de la palabra. Nuestras vidas deben seguir un patrón de estudio constante, oración, estudio bíblico constante, oración, de palabra, de sacramento, de autonegación y amor activo. Tenemos que amar incluso a nuestros enemigos. Tenemos que pensar que a veces amamos a quienes nos aman. Eso no tiene ninguna gracia, dice el Señor Jesús. Debemos amar a quienes no nos aman. Debemos perdonar. Dice, literalmente dice, debemos estar preparados para perdonar. ¿Sí? O sea, nuestra disposición tiene que ser activa a perdonar a aquellos a quien demanden y que pidan perdón también. Tenemos que tratar de recuperar el día de reposo. El día de reposo es el día del Señor. Dedícalo al Señor. Tienes 6 días para trabajar, el 7º día, dedícaselo al Señor. Estudia la palabra del Señor. No puedes durante la semana, coge el domingo. Domingo intensivo de estudio de la palabra de Dios. No sé, aunque tienes que hacerlo durante todos los días. Respiramos por la palabra de Dios, vivimos y somos por la palabra de Dios, tenemos que hacerlo. Y a veces pensamos y nos reímos de los que creen que la teología es importante. Nos reímos. ¡Ja! La teología, importante. Yo vivo por el Espíritu. La teología, eso para los teólogos. Y luego nos escandalizamos al encontrar entre nosotros a personas superficiales e incrédulas. Al lado nuestro muchas veces se siente una persona que dice unas barbaridades, que eso no lo ha creído, no lo dice la Biblia, pero tampoco lo ha creído la iglesia en la historia, pero dicen cosas, y entonces nos burlamos de aquellos que estudian y se capacitan en la palabra del Señor, pero nos escandalizamos cuando hay alguien que es superficial e incrédulo en la misma congregación. Esto tiene que cambiar. Necesitamos un cristianismo integral, un cristianismo completo. Y eso, para nuestro tiempo, requiere mucha valentía. Necesitamos ser valientes. No hay cobardes en el reino de los cielos. ¿Qué dijo en Jeremías 1? Decía: no les temas, porque si no yo te voy a infundir miedo a ti. Jeremías, me voy a permitir salir de un momentito de Hechos y vamos a ver a Jeremías 1. Jeremías 1, versículo 17. Dice: tú pues ciñe tus lomos, o sea, prepárate, levántate y hábleles todo cuanto te mande. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos, para que yo no te infunda temor, yo Jehová Dios te infunda temor a ti. O sea, no los temas.
Como había dicho al principio, no temamos a los hombres, temamos a Dios. A Dios es a quien debemos temer, no al mundo. Si somos infieles, temamos a Dios. Si somos infieles, preparémonos para contender contra nuestro Creador. Tenemos que ser fieles al Señor. Tenemos que ser consistentes. No siempre es fácil de lograr esta consistencia en nuestra fe, en nuestro comportamiento. Eso es obvio, pero ese tiene que ser nuestro objetivo. Tenemos que procurar ser consistentes con lo que hemos aprendido en la palabra del Señor. Las Escrituras deben guiar todas las áreas de la vida. Ella debe guiar la educación de nuestros hijos, de futuros líderes. Debe guiar nuestro evangelismo. Cuando predicamos debemos predicar el consejo de Dios. Debe guiar nuestra plantación de iglesias. Tenemos planes. Nosotros queremos abrir otra obra. Eso es lo que deseamos nosotros. La orden del Señor es ir y predicar el evangelio. Otra cosa es que el Señor lo permita. Y seguramente lo permitirá. Pero debemos tener en cuenta que eso es posible solo cuando nos sujetamos a Dios y al poder de su palabra. El Señor dijo: id y predicad el evangelio a toda nación, a toda etnia. Entonces, por lo tanto, estamos obedeciendo al Señor, pero tenemos que colocarlo en sus manos y debemos ser santos, debemos ser diligentes en estudiar su palabra, en proclamar su verdad. Dice el apóstol en Hechos 20:21, Pablo le recordó a los ancianos de Éfeso que había predicado a todos del arrepentimiento para con Dios. Hechos 20:21. Fijaos la importancia. Hechos 20:21 dice: testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la relación aquí? Fijaos, ¿cuál es la relación entre la fe y el arrepentimiento? Eso es una cuestión de interconexiones. Una es la doctrina de la fe y otra es la doctrina del arrepentimiento. Y eso es eso es teología sistemática. Organizamos los temas de manera tal que encontramos las conexiones. Cuando estudiamos la palabra de Dios no vamos como unas cabras leyendo y ya se acabó. Y no tenemos reflexión, no tenemos meditación de lo que dice la palabra de Dios, que tiene que ver con otros textos que dice la palabra de Dios. Esto es teología sistemática. Yo lo digo teología sistemática, pero cada uno de nosotros puede entender que si hemos leído la palabra de Dios, en cualquier momento vamos a encontrarnos con textos que nos relacionan con otros y decimos: ¡ala! Esto tiene que ver con el texto de Romanos. Y decimos entonces que estamos haciendo teología sistemática. Estamos organizando en temas nuestros estudios de la Biblia. Es importante, hermanos, que estudiemos la palabra de Dios. Versículo 24 dice aquí: pero de ninguna cosa hago ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Tenemos que dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Tenemos que tener en cuenta que la cruz es el centro, no es el borde. La cruz es el centro. Cristo está en el centro. La obra expiatoria de Cristo en la cruz, la gloriosa victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte en su resurrección. Cristo, nuestro gran profeta, nuestro sacerdote y rey. Cristo, nuestro Señor, por medio de su Santo Espíritu. Cristo está en el centro y en el corazón de nuestras vidas, de nuestra piedad, de nuestra fe.
nuestro estudio y nuestra predicación. Cristo y solo Cristo. Cristo y solo Cristo. No quiero más nada. Dadme solo a Cristo. No queremos más nada. Queremos solo a Jesús. Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Señor, Él es nuestro Rey, Él es el profeta. No queremos a más nadie, no queremos religiosidad, no queremos absolutamente nada. Queremos solo a Cristo. Amén. Y su Santo Espíritu, que nos guía y nos enseña a amarle mucho más. Hacer que Cristo sea el centro nos ayudará a tomar las decisiones que debemos tomar en nuestras vidas. Si tenemos a Cristo como el centro, nuestras decisiones serán mejor tomadas. Las prioridades se vuelven mucho más claras. Podemos distinguir entre las doctrinas más importantes de las menos importantes, de las más seguras con las menos seguras, cuando tenemos a Cristo en el centro. Tenemos que defender la doctrina de la justificación solo por la fe. Cristo es nuestro Salvador. Apartemos la mirada de nosotros mismos. Dejemos de estar mirándonos los ombligos y de todo lo que hacemos para encontrar nuestro descanso y nuestra esperanza solo en Jesús. Nuestro descanso, nuestra esperanza está solo en Cristo. No hay religión que valga. No hay religiosidad que valga. No sirve, no te va a llevar a ningún lado. Si vivimos, vivimos para Jesús, y si morimos, morimos para Jesús. Sea que vivamos o sea que muramos, somos de Jesús. ¿A dónde vamos? Levantad vuestros corazones, animaos, hermanos. No tenemos nada que perder y todo que ganar, porque fiel es el Señor que nos ha dado de su Santo Espíritu. Y si llegara el momento de testificar, testificaremos. Y si hemos de ser perseguidos, seremos perseguidos. El Señor nos fortalecerá para eso. Estamos viviendo tiempos muy difíciles. El ángel de luz está en pleno apogeo. Y el apóstol Pablo lo dice aquí, versículo 28. 27 y 28, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. El Señor ganó su iglesia por su propia sangre. No pidió prestado en un banco, no hizo una hipoteca. Él la ganó por su propia sangre. Es su iglesia. Él la va a cuidar. Y dice Pablo en el versículo 29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Versículo 31. Por tanto, velad. Es una orden. Estad atentos, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Mirad qué amor. El apóstol sabía que iban a venir lobos y les amonestaba diciéndole, velad, estad atentos porque van a venir lobos rapaces a desviar a su pueblo. Y ahora, hermanos, versículo 32, os encomiendo a Dios, Iglesia del Arenal, y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. ¿Qué dice aquí la palabra que tiene poder? ¿Para qué tiene poder esa palabra? Para sobreedificarnos. La palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarnos y darnos herencia con todos los santificados. ¿Ves la importancia de la palabra?
Veis que tenéis que estudiar la palabra, es un deber. Los matemáticos estudian matemáticas y los cristianos estudiamos la palabra. Y los cristianos también estudiamos la palabra y podemos estudiar matemáticas, pero primero la palabra. Podemos ser abogados y estudiar derecho, pero primero la palabra. Porque la palabra de Dios guía nuestras acciones. ¿Dónde? Dice aquí, vamos terminando, dice aquí, muchas tradiciones tienen mucho celo y poco conocimiento. Muchas tradiciones tienen mucho celo y poco conocimiento, pero el peligro de hoy es que tenemos mucho conocimiento y poco celo. Estamos al revés. Tenemos mucho conocimiento y poco celo. Nuestro peligro máximo es que estamos muy acomodados. Estamos muy acomodados. La vida se ha vuelto fácil para nosotros y estamos contentos con esa facilidad. ¿Sí? Ya nadie dice los del camino, como decían en la Antioquía, los cristianos, decían los seguidores en Antioquía, ¿no? Los cristianos esos. Una palabra despótica para decir a esos que siguen a Cristo. Los del camino, eso, que no cesan de estar haciendo alborotos ahí en Jerusalén y por donde van. Eso lo leemos en Hechos de los Apóstoles. Nuestro gran peligro es ese, que nos hemos acomodado y estamos contentos con esa facilidad. Dice en la historia, el rey Carlos II de Inglaterra, Reino Unido, observaba, esto tiene que ver con los presbiterianos, pero esto se traslada a todos los protestantes en el mundo. El presbiterianismo no es una religión para hombres refinados. Aquellos presbiterianos escoceses de los que hablaba el rey Carlos eran todos menos caballeros. Y tenía razón, porque los cristianos de ese entonces no transigían con el rey ni con los nobles. Tenían la palabra en el centro, y ni rey ni nobles. Aquí es lo que dice la palabra y punto, se acabó. Estaban comprometidos con el espíritu de John Knox, de quien el regente de Escocia, Morton, dijo ante su tumba: aquí yace uno que nunca temió a ninguna carne. Aquí yace uno que nunca temió ninguna carne. Pero también tenemos a MacArthur, tenemos a Sproul, tenemos a Miguel Núñez, tenemos a Súger, tenemos a Juanma Valls, tenemos a nuestro hermano aquí que nos ha bendecido, Isaac Berrocal. Hay hombres que no transigen la palabra de Dios, no damos el brazo a torcer porque o Dios o nada, o su palabra se enseña completamente, no queremos más nada, queremos su santa y bendita palabra y tenemos que enseñar lo mismo, sea las consecuencias que nos toque llevar, y tenemos que estar preparados para eso. Amén. Porque el reino de los cielos es de valientes. Hay que luchar, hay que estar preparados. El apóstol Pablo dice que tenemos que tomar las armas de nuestra milicia, que son poderosas. Y concluyo con algunas preguntas. ¿Seguimos mostrando una apropiada falta de refinamiento? ¿O nos hemos adaptado demasiado bien al mundo en el que vivimos? Está centrado, es una iglesia centrada. No son tan fanáticos. Están centrados, son decentes. No
Tenemos que ser estridentes, tenemos que predicar la palabra y dolerle a los oídos que les duelan. Es la palabra del Señor y esa misma palabra transforma corazones, porque nosotros que estamos aquí éramos de los que estaban allá. Y por el poder de su palabra, nuestras vidas han sido transformadas y hoy estamos aquí. Amén. Por lo tanto, no podemos transigir con el poder de su palabra, porque su palabra es verdad. ¿Dónde está, pregunta, dónde está nuestra ardiente intensidad? ¿Dónde está nuestra ardiente intensidad? ¿Dónde está nuestro celo? ¿Dónde está nuestro compromiso con el Señor? ¿Dónde está nuestra convicción de que nuestro cristianismo es consistente y cristocéntrico y que enseñamos lo que la palabra de Dios enseña y que es lo que el mundo necesita? ¿Dónde está? ¿Estamos acomodados y satisfechos con esta tranquilidad y esta libertad? ¿O estamos comprometidos con Cristo y con su palabra? El otro día estábamos hablando, en un jueves, y comentábamos que las reformas, los avivamientos han surgido a partir del púlpito. Cuando el púlpito está enfermo, la sociedad está enferma. No es mentira. Cuando el púlpito está enfermo, la sociedad está enferma. Enferma. No saben distinguir entre la verdad y la mentira, lo justo de lo injusto, lo bueno de lo malo. Porque no hay un púlpito que les diga, es así. Esto es la palabra del Señor y así ha dicho Jehová. Pero bueno, queremos ser políticamente correctos. No estamos aquí, no somos políticos y no queremos ser políticamente correctos. Queremos ser hijos de Dios, cristianos y fervientes en su palabra. Yo los animo, hermano, a una persona, a una sola persona que prediquéis la palabra del Señor, que mostréis vuestra integridad delante de Dios, no de los hombres, pero delante de Dios y de los hombres. Esa persona dirá, ahí hay pueblo de Dios. Esto no lo había escuchado antes. Quiero de eso, quiero ese fervor, quiero levantarme, porque la verdad en los días como los que estamos es un acto revolucionario. Ahora todo es mentira, no hay verdad. Contadme una. Alegra mi corazón. Tenemos que recuperar la fe, la esperanza, la fuerza que nos infunde el Espíritu Santo de Dios. ¿Dónde está nuestra pasión? Y no se ha apagado todo. Y de verdad quiero terminar con lo de la tribu Tiv de Nigeria, porque fijaos, estoy hablando ahora de la tribu Tiv, pero sabéis una cosa, hubo una señora llamada, una misionera escocesa, Mary Slessor, que fue a Nigeria a finales del siglo XIX, siendo una mujer sola. Se aventuró a ir a la selva porque los hombres tenían miedo de ir. Estamos ahí. Esa es nuestra situación, hombres. ¿Van a tener que salir las mujeres hacia adelante? Y fue a la más peligrosa de las tribus para llevarles el evangelio de Cristo. Y ella dijo, estoy dispuesta a ir a cualquier parte, siempre que sea hacia adelante. El evangelio llegó a las tribus más hostiles de Nigeria por una mujer que tuvo a Cristo en el centro y no tuvo miedo, como Dios le dijo a Jeremías, no temas, porque si temes, te pondré a temer a ti. Los hombres que estaban en la época de esta mujer temieron y el Señor les infundió temor. Ella no, ella siguió hacia adelante, predicó el evangelio y las tribus Tiv y otras tribus de los alrededores están teniendo un cristianismo sano,
No ese pentecostalismo, y perdón con los hermanos pentecostales trinitarios por decirlo de una manera, ese pentecostalismo que de show, de emociones y tírate en el suelo y cosas de estas. No, un cristianismo ferviente, bíblico, que está a prueba de martirios. En las iglesias en las que muchas personas, y hemos visto infinidades, a la luz, cuando aparece un problema, como los submarinos, se van, desaparecen, no hay cristianos por ahí. A la luz del problema, todo el mundo huye. Eso no quiere decir que tenemos que ir a buscar los problemas, pero un verdadero cristiano afronta su fe hasta las últimas consecuencias. Hermanos, tenemos esa clase de compromiso, tenemos ese celo, tenemos esa pasión. Eso lo necesitamos en la iglesia y en sus ministros. Y esta pasión, este celo debe ser alimentado por la palabra de Dios y por la educación continuada de su verdad. No hay de otra. Solo lo dejo ahí, hermanos, que el Señor tenga misericordia de nosotros y abra en estos corazones la pasión por predicar a Cristo. Suceda lo que suceda, todas las consecuencias no nos importan. El que comenzó la obra en nosotros la terminará hasta el día de Jesucristo. Amén. Su iglesia prevalecerá. Las puertas del infierno no prevalecerán. Su iglesia no solamente es militante, sino también es triunfante, y no debemos enfocarnos en nuestros fracasos, en nuestras debilidades, en nuestra mente corta, en nuestra mirada corta acerca de los sucesos que nos pasan en el entorno. Debemos mirar, como dice el apóstol Pablo, prosigo a la meta, al llamamiento supremo. ¿Sí? Él estaba preparado, y estoy seguro, amados hermanos, que si nosotros dedicamos el domingo al Señor, si guardamos el reposo del Señor, si nos dedicamos al estudio de su palabra, y si compartimos y predicamos el Evangelio, esta sociedad va a volver a ver la luz del Evangelio. Pero mientras no hagamos esto, no le podemos dejar a otros esta responsabilidad, porque es una responsabilidad que Dios nos ha ordenado a su iglesia. Que el Señor les bendiga.